La tormenta duró toda la noche, y esto dejó a Peppa y a George bastante asustados, porque además de no poder dormir, los lechones temblaban de miedo con el sonido de los truenos. Normalmente, las tormentas son inofensivas, y no causan miedo en los niños, pero ese día, las consecuencias fueron peores, que solo la falta de sueño para los cerditos. Durante el desayuno, el abuelo Pig se dio cuenta de que los niños estaban de mal humor por no haber dormido bien, y sugirió que se divirtieran visitando el parque forestal, y esto alegró a Peppa y a George, porque todos sus amigos ya habían visitado ese parque. Después de un abundante desayuno, todos fueron juntos al parque y apenas llegaron, los lechones salieron corriendo y entraron en el parque, sin esperar al viejo cerdo, y pronto encontraron a la señorita Conejo, que trabajaba allí. Inmediatamente, ella comenzó a dar instrucciones a los cerditos, e incluso le aseguró al abuelo Pi que ellos habían entendido bien las instrucciones, y estaban listos para subir a la gran árbol. El viejo cerdo decidió quedarse abajo para tomar fotos, y George, como siempre, complica todo y le pidió a la señorita Conejo que los llevara lo más alto posible. Peppa ya estaba un poco desconfiada, porque tenía miedo de subir a la gran árbol, pero aún así, decidió acompañar a su hermano, y fueron hasta el lugar donde iban a ser levantados hacia arriba. Cuando llegaron arriba, Peppa miró a su alrededor e inmediatamente entró en pánico, porque no esperaba que fuera tan alto, e incluso pensó en sugerirle a George que regresaran, pero por estar en shock ni siquiera pudo decir nada. Mientras ella aún estaba aturdida, la señorita Conejo ya comenzó a actuar y le ajustó el cinturón de seguridad a la pobre criatura, y luego empujó a Peppa Pig hacia adelante. Ella entonces comenzó a ganar velocidad, rápidamente mientras gritaba de miedo, hasta que finalmente se quedó atascada en una parte dañada del cable de acero, y esto aumentó el terror, porque ahora estaba colgando en un enorme abismo, encima del bosque. Pero no pasó mucho tiempo antes de que George llegara a gran velocidad, y chocara fuertemente contra Peppa Pig. Infelizmente, la señorita Conejo no siguió las reglas de seguridad, y lanzó a George, antes de esperar a que Peppa llegara al final. El cable había sido dañado por un rayo de la tormenta que cayó la noche anterior, y ahora los dos tenían que quedarse quietos, para esperar a los rescatistas. Pero Peppa estaba tan asustada, que comenzó a balancearse de un lado a otro, y la presión finalmente hizo que el cable se rompiera del todo. Para empeorar la situación, ella cayó en un arbusto espinoso, y se raspó todo el cuerpo, pero fue rescatada por el abuelo Pi, mientras que George aún estaba consciente, porque logró agarrarse a una rama del árbol durante la caída, y todo lo que podía hacer en ese momento era mirar con horror, mientras el abuelo Pig intentaba salvar a su hermana. Aún así las cosas siguieron empeorando, porque debido a la tormenta devastadora, casi todas las equipos de rescate estaban ocupados, y la ambulancia más cercana estaba lejos, además de que las carreteras estaban destruidas. George no podía aguantar para siempre y después de algunos minutos de esfuerzo, el lechón se cayó del alto del árbol. Afortunadamente, el abuelo y la señora Conejo lograron colocar algunas cajas para amortiguar la caída del cerdito, y él solo se lastimó ligeramente. Después de alrededor de una hora, la ambulancia llegó al parque, pero los órganos internos de Peppa Pig estaban brutalmente dañados, y el retraso en el rescate tuvo consecuencias graves. La cerdita fue hospitalizada en estado grave, y ese trauma quedará grabado eternamente en la memoria de George, porque fue él quien quiso subir al teleférico más alto de la gran árbol, y ahora, ni siquiera sabían si algún día Peppa volvería a abrir los ojos. Después de Abuelo Cerdito, George fue aplastado por la cortadora de césped, y al final, Abuelo Cerdito logró recolectar los pedazos de George en una bolsa negra. Nadie sabía lo que había pasado. Sin embargo, pronto surgió un nuevo problema. Se dio cuenta de que la policía vendría a hablar con él al día siguiente, así que salió rápidamente a través del bosque. Se fue demasiado lejos y tuvo que preparar un saco de dormir para descansar un rato, y enterró el cuerpo de George. Al día siguiente, cuando despertó, descubrió que la bolsa se había roto. No había pensado que los animales salvajes del bosque podrían haber olido el veneno. George no había tenido tiempo de irse tranquilamente. Todo su plan fracasó, porque Abuelo Cerdito no pudo hacer nada. En ese momento, Abuelo Cerdito se sintió muy afectado, y desconcertado por todo lo que había sucedido. Se fue caminando sin rumbo, hasta que finalmente logró regresar a casa. Pero este tonto viejo dio vueltas por horas, y después de caminar por varias horas, finalmente llegó a la comisaría. La policía lo interrogó por un largo tiempo, preguntándole a dónde había ido últimamente, y qué había estado haciendo. Abuelo Cerdito explicó su comportamiento sospechoso, diciendo que estaba profundamente impactado por la desaparición de George. Sin embargo, los investigadores estaban especialmente interesados en ciertos hechos, como el último momento en que vio a George, cuando él iba al baño a hacer arcilla. Esto aumentó enormemente las sospechas, ya que George aún usaba pañales, y no entendían por qué quería ir al baño solo. Cuando le preguntaron sobre su tribu, Abuelo Cerdito se mostró sucio y frustrado, y explicó que pasó varias horas buscando a George por el bosque, pero este tonto no consideró que él podría haber completado su plan, y todo estuvo tranquilo, porque había tirado la bolsa con los restos en un lugar donde nadie la encontraría. Por lo tanto, no habría pruebas en su contra. En ese momento, el investigador se fue, diciendo que regresaría
día más tarde, y le pidió a Abuelo Cerdito que se mantuviera en contacto. Sin embargo, cuando los investigadores se fueron, entraron al bosque, siguiendo a Abuelo Cerdito. Pronto, encontraron la bolsa negra, y la rasgaron con una pala, haciendo que la situación empeorara. Más tarde ese día, Peppa llegó con nuevas pruebas. Si él manejó el tabique nasal de George, finalmente obligó a Abuelo Cerdito a admitir todo lo que había hecho. Finalmente, fue abandonado por toda su familia, porque no se enojaron tanto por el hecho de que accidentalmente mató a George, sino porque él había estado mintiendo todo el tiempo, engañando a todos. Este día, la temperatura bajó a niveles récord. No había hecho tanto frío en años. Pero era el cumpleaños de Richard, y George quería ir a su fiesta. Así que llevó un regalo para su amigo. Un pastel en forma de zanahoria. Peppa no pudo acompañarlo. Estaba enferma y mamá Cerdita tuvo que cuidarla. Papá Cerdito, ¿estás seguro de querer ir? Tengo un mal presentimiento. El pronóstico dijo que es peligroso conducir con esta nevada. No hay que preocuparse. He manejado con peor clima. Te llamaré cuando llegue. Mamá Cerdita confió en él y abrigó a George. Papá Cerdito se puso ropa bastante cálida, pero no era la adecuada para este clima. Salieron y entraron al auto. Papá Cerdito condujo hasta la casa de Richard. El trayecto debía durar 1 hora. El coche se paró. Decidió que no estaba lejos de la casa de los conejos y podían caminar. De lo contrario, se congelarían en el auto. Tomó el regalo y fósforos y caminó con George. Tras unos minutos, ya sentía su nariz y pómulos entumecidos. George, bien abrigado, iba detrás. La visibilidad empeoraba, pero debían seguir. Papá Cerdito deseó haberse puesto algo más cálido. Comprendió que se congelaría la nariz y las mejillas, lo que dolería por días. La ventisca cesó. Ya debería haber llegado a la casa del conejo, pero al mirar alrededor, estaba en un lugar desconocido. Las huellas se habían cubierto. Aún no entraba en pánico. Pensó que si caminaba en una dirección, encontraría un camino hacia algún poblado, o quizá alguien lo rescataría. Mientras caminaba, reflexionó. Este era el peor frío que había vivido. De pronto, George dijo que tenía hambre. La única comida era el regalo para Richard. Papá Cerdito se quitó los guantes y lo desenvolvió. No tardó más de 15 segundos. Pero sus dedos ya estaban entumecidos. Al tocar el pastel, lo notó duro como una roca. Necesitaba hacer fuego. Mientras lo pensaba, sus dedos de los pies perdieron sensibilidad. Asustado, comenzó a moverse para calentarlos. Pisoteó la nieve hasta recuperar algo de calor. Apiló madera, tomó los fósforos y encendió el fuego con cuidado. Calentándose, se comieron el pastel. Sabía que llegarían tarde. Al alejarse del fuego, el frío regresó, pero creyó que podía seguir caminando. Con su peso, rompió la capa de hielo. No vio el estanque frente a él. Papá Cerdito cayó dentro. Esto lo retrasaría otra hora. Sabía que debía secar su ropa de inmediato. Era imposible calentar pies mojados. Al intentar otro fuego, se quitó un guante y sus dedos se entumecieron al instante. Le sorprendió cómo sus manos ya no respondían. Al tocar una rama, tenía que mirar para asegurarse de agarrarla. El fuego crecía. En un minuto, podría colgar sus calcetines y secarlos. Fue culpa suya. No debería haber puesto el fuego bajo el abeto, pues había mucha nieve encima. Papá Cerdo estaba asustado, como si hubiera oído su propia sentencia de muerte. Durante un minuto se quedó sentado, sin moverse, mirando el fuego enterrado. Aunque lo reavivara, probablemente perdería dedos de los pies. Sus manos ya no movían ramas individuales. Las agarraba a puñados. George observaba todo. Papá Cerdito sentía cómo sus pies se endurecían. Envidió a George, abrigado y seco. No podía sacar un fósforo de la caja. Al intentarlo, la caja cayó en la nieve. Quiso recogerlos, pero sus dedos no obedecían. La solución fue usar los dientes. Tomó un fósforo con la boca, pero al encenderlo, el humo le hizo toser. Al no poder sacar uno, agarró toda la caja con las palmas. Una llama brillante surgió.
Encendió ramas y logró otro fuego. Colocó ramas pequeñas. El fuego es vida, pensó. No podía apagarse. Desesperado miró a George, quien seguía a su lado. Entonces, papá Cerdito comenzó a perder la cordura. Recordó una historia donde alguien mató un animal y se refugió en su cuerpo caliente para sobrevivir. Pensó en matar a George y meter sus manos en su cuerpo para calentarlas. Luego haría otro fuego. Se abalanzó sobre él, pero sus manos no podían agarrar. Apretó a George sin fuerza y comprendió que era incapaz de lastimarlo. En ese momento, entendió el peligro real. Ya no era cuestión de perder dedos o extremidades, sino de vida o muerte. El pánico lo dominó, corrió sin rumbo, con un miedo nunca sentido. La sangre fluyó un poco a sus extremidades. Quizá, si seguía corriendo, llegaría a la casa de la fiesta. Seguro, algunos dedos de sus manos y pies estaban congelados, pero sus amigos podrían ayudarlo. Pero en su mente sabía que no le quedaba mucho tiempo de vida. Peppa Pig murió durante la tormenta. Era una noche lluviosa y tormentosa. Peppa y George estaban en su habitación, tratando de calmarse, para evitar un ataque al corazón. Peppa pensaba que la tormenta era realmente aterradora. Intentó tranquilizarse, diciéndose a sí misma que todo estaría bien, porque solo era una tormenta. Sin embargo, el miedo de Peppa no desapareció. Lloró y salió corriendo, hasta que vio una sombra negra en la cocina. Inmediatamente preguntó, ¿es papá Cerdito? Pero la sombra no respondió. Solo hizo un sonido extraño, diciendo, no tengas miedo, siempre estaré contigo. Y luego, la sombra invitó a Peppa a acercarse. Peppa se quedó sorprendida, pero cuando volvió la luz, descubrió que solo era un cerdito mágico, que le dijo a Peppa que no tuviera miedo. Peppa no sabía si estaba imaginando cosas, o si era un error por la ansiedad, pero finalmente regresó a su habitación. Al día siguiente, Peppa decidió llamar a Dani, y la invitó a caminar. Sin embargo, lo extraño fue que, Dani colgó el teléfono sin decir nada. Peppa caminó un rato, y volvió a ver una sombra sospechosa, en un rincón oscuro de la casa. Ella, asustada, fue a investigarla, y preguntó si era Dani. Peppa, aterrada, intentó esconderse en un cubo de basura, pero pareció caer en una realidad paralela. Cuando regresó a casa, descubrió que su familia estaba llorando por ella, con los ojos llenos de lágrimas. Pero esa extraña imagen seguía ahí, aunque ahora estaba disfrazada de Dani. Al día siguiente, Peppa seguía muy triste. Decidió desahogarse con el cerdito de la poceta, diciendo que nadie quería salir con ella. En ese momento, la alarma del coche sonó, y papá Cerdito fue a revisar. Cuando llegaron, vieron que esa sombra extraña estaba allí otra vez. Peppa dijo, oh, papá, ve tú a enseñarle una lección a ese pobre tipo. Ataron a esa cosa al coche, y pronto descubrieron que seguía siendo Dani, pero con una máscara. Ahora, tal vez Peppa finalmente podría relajarse, pues esa extraña sonrisa y sombra ya no aparecerían más. Esa misma tarde, George jugaba en el barro, sin darse cuenta de que ya había oscurecido. Cuando decidió regresar a casa, ya era de noche, pero al llegar a casa, se dio cuenta de que la sombra trágica estaba de nuevo en la casa. George pensó que tal vez era Peppa, y fue a investigar la sombra. Cuando entró a la cocina, vio tres sombras, que parecían ser mamá, papá y Peppa, pero cuando se encendió la luz, descubrió que todo había sido una ilusión, y no había nadie allí. En ese momento, mamá Cerdita apareció, pero parecía haber visto también la imagen aterradora. La presión en el cuerpo de Cerdito aumentaba, y continuó caminando, viendo de nuevo esas tres sombras. Esta vez, la sombra de Peppa apareció, sosteniendo una cabeza. Lo peor de todo, fue que la sombra susurró, ¿estás listo para ver la verdad? La luz se encendió de nuevo, y George se dio cuenta de que en realidad, Peppa y su familia habían preparado una sorpresa para él. Pero esta sorpresa dejó una gran cicatriz, en el corazón de los cerditos. Mientras las gotas de lluvia golpeaban la ventana, la familia de Peppa estaba reunida en casa, disfrutando de su tiempo juntos. Esperaban que la lluvia pasara pronto y hablaban de lo divertido que sería saltar en los charcos de barro a la mañana siguiente. Pocos sabían que una pérdida devastadora estaba a punto de golpearles. Ese día, mientras todos se preparaban para irse a la cama, la lluvia continuó cayendo durante toda la noche. Por la mañana, Peppa, emocionada, salió corriendo de casa dispuesta a saltar a los charcos de barro. Sin embargo, cuando salió, se dio cuenta de que había una inundación masiva alrededor de su casa, sin ninguna otra tierra seca a la vista. Papá Cerdito tampoco se lo esperaba y saltó de la casa directamente al agua.
Era la peor inundación que la familia Peppa había presenciado nunca. Mientras discutían su situación, se dieron cuenta de que sus teléfonos móviles no funcionaban, dejándoles completamente aislados. Como no sabían nadar y no tenían ningún sitio cerca, decidieron esperar. Mamá Cerdita empezó a preparar el desayuno, pero descubrió que no quedaba mucha comida. Habían planeado ir al supermercado ese día. Mamá Cerdita calcula que les queda comida para 2 días. También predijo que en 2 días el nivel del agua bajaría lo suficiente como para que pudieran ir andando hasta sus vecinos, o para que llegara ayuda, así que no había por qué alarmarse. Sin embargo, al caer la noche siguiente, siguió lloviendo a cántaros, lo que preocupó a los padres de Peppa. El nivel del agua no había disminuido en absoluto. Al final del segundo día, la situación era la misma. A la tercera mañana, la situación no había mejorado. No había llegado ninguna ayuda. El agua no había bajado, y se habían quedado sin comida. No quedaba nada para desayunar. George tomó unos sorbos de ketchup de una botella solo para tener algo en el estómago. Al cuarto día, el hambre empezó a hacer mella. Peppa, debilitada por el agotamiento, empezó a sentirse mal. Había contraído algún tipo de enfermedad. George y los padres aguantaban bien, pero al quinto día, Peppa no salía de su habitación a ninguna parte. Los padres podían soportar no tener comida, pero temían por sus hijos. Además del hambre, sufrían un aburrimiento absoluto. Hacia la tarde del sexto día, George también cayó enfermo. Su joven cuerpo no podía soportar la falta de comida. Los padres lloraban ese día, lo que disgustó a George, que se sentía impotente ante la situación. Al séptimo día, George se despertó con un olor extraño procedente de la cocina. Sus padres le dijeron que habían encontrado algo de comida para él, su primera comida en condiciones en 5 días. Era una comida extraña, diferente a todo lo que George había comido antes. La textura era blanda y masticable. Tal vez fuera el hambre extrema o el propio sabor, pero le pareció delicioso. Los padres lo observaban con mirada vacía. De repente, oyeron una voz desde la calle. El abuelo Cerdito había llegado en un pequeño bote trayendo provisiones. Se sintió aliviado al encontrar a su familia, pero ya era demasiado tarde. A la familia le faltaba ahora un miembro. El abuelo Pig finalmente trituró a George, el tonto, con el cortacésped, y ahora necesita desesperadamente esconder los restos mortales del lechón, antes de que alguien descubra lo que pasó. Después de poner todo en una bolsa negra, el viejo cerdo escondió todo dentro de un baúl, en el almacén de su casa, y luego fue al baño, donde pasó mucho tiempo bajo la ducha, porque intentaba lavar no solo la sangre, sino también los pecados que había cometido. El siguiente paso fue quemar sus ropas viejas, ya que contenían sangre con el ADN de George, podrían servir como posibles evidencia del hecho ocurrido. También planeaba quemar los restos mortales del lechón, pero se acordó que incluso así, tendría que lidiar con los huesos, y probablemente, los perros de los vecinos, ciertamente iban a oler el olor. Para la abuela Pi, ese comportamiento parecía muy extraño, y para empeorar, el abuelo tuvo dificultades para dormir, y cuando se quedó dormido, durmió hasta el mediodía. Cuando se despertó, miró por la ventana y vio a la abuela Pig yendo hacia el almacén. El día anterior, ella le preguntó qué hacía tanto adentro, y esto pareció haber hecho que ella desconfiara que algo podría estar pasando, y él corrió inmediatamente detrás de ella, pero la abuela dijo que solo estaba buscando la regadera, y esto dejó al abuelo Pig libre por ahora, al menos por el momento. Ya comenta, si crees que este viejo loco va a poder escapar de esta hazaña, pero tiene que ser antes de que termine el vídeo. Luego, el abuelo Pig decidió verificar nuevamente si estaba todo debidamente escondido, y fue entonces cuando descubrió pequeños pedazos de George, atascados entre las láminas del cortacésped, y si hubieran caído delante de la abuela Pig, ella habría entendido inmediatamente lo que había pasado. Lo peor fue que la paranoia se apoderó del abuelo Pig. Empezó a imaginar que tal vez no había recogido todos los pedazos de George, solo había una manera de descubrirlo. Este viejo loco cosió las partes del cerdito, y aparentemente estaba todo bien, pero pronto se dio cuenta de que algunos órganos y pedazos de George todavía faltaban. Entonces se sentó bastante pensativo, y la única explicación que logró encontrar sería que la lluvia fue tan fuerte que probablemente la inundación habría llevado algunos fragmentos lejos. Aún así, volvió a la casa de Peppa Pig y buscó durante un largo periodo de tiempo, pero no encontró nada. Aún así, sabía que en algún lugar del mundo, los pequeños pedacitos de George todavía podrían estar esparcidos, y su mayor duda sería si alguien podría encontrarlos. Probablemente todo habría ido al alcantarillado, pero aún así, necesitaba estar seguro de que las partes restantes estuvieran bien escondidas o enterradas en el bosque. Hello!
En ese momento el teléfono empezó a sonar. Cuando atendió, era el papá Pi, diciendo que lo vio caminar cerca de su casa. Y también dijo que, ese momento no estaba siendo fácil, para ninguno de ellos, pero estaba feliz que el abuelo estuviera empeñado en encontrar alguna pista sobre el paradero de George en ese momento. El papá Pi dijo que la policía quería hablar con él. El día siguiente, el pánico se apoderó del viejo cerdo. Tuvo que ir al bosque inmediatamente, e incluso llevó un pequeño suministro de comida y agua, porque quería llevar los restos mortales lo más lejos posible. El viaje fue largo, porque pasó el día entero caminando, hasta el punto de que sus piernas estaban exhaustas, hasta llegar a un lugar completamente desconocido. El cerdo estaba tan cansado que apenas podía cavar un hoyo, y llegó al punto de preparar un lugar para dormir.